Buenos días a todas y a todos. La Universidad Panamericana y el Consejo de la Judicatura Federal les dan la más cordial bienvenida a esta serie de charlas denominadas Jóvenes y Justicia. Hoy contamos con la presencia del magistrado Edwin Noé García Baeza, con el tema Preparación ante improvisación, perfil de la justicia. En el Poder Judicial de la Federación, García Baeza se ha desempeñado en todas las categorías de la carrera judicial: oficial judicial, actuario, secretario de juzgado y de tribunal, juez de distrito y magistrado de circuito. En el Consejo de la Judicatura Federal ha sido titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, secretario ejecutivo de Carrera Judicial, adscripción y creación de nuevos órganos, encargado del despacho de la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en el Poder Judicial de la Federación. Ha participado en diversos foros a nivel nacional e internacional. Ha impartido cursos y conferencias en materia de amparo, derecho constitucional, derecho penal y administrativo. Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito Manuel Crescencio Rejón, otorgado por el Poder Judicial del Estado de Yucatán, y Mejor Promedio en la generación de la maestría en Derecho con especialidad en Derecho Penal. Actualmente es secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En su tiempo libre, disfruta de escuchar música y es un apasionado de la lectura. Le gustan las novelas históricas, las series y las películas dramáticas. Le damos la bienvenida al magistrado Edwin Noé García Baeza. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Es un honor estar con ustedes esta mañana. Vamos a empezar esta plática con un cuento chino, por cierto. Vamos a iniciar con un cuento que he adaptado para este espacio de Florencio Sánchez. Un cuento cuyas primeras publicaciones datan de 1900 y que se intitula La justicia en China. Empieza diciendo nuestro autor: la justicia en China es severa. Los magistrados son severos e implacables. Y narra de la existencia de uno de ellos, a quien vamos a llamar Kin Fo. Kin Fo era un magistrado regordete, pelón, con una coleta, sentado, imaginémonos en esa época, sentado, impartiendo justicia. Kin Fo se conocía los códigos a la perfección, de memoria. Sabía ubicar el supuesto y, de manera severa e impecable, dictaba sus sentencias. En aquel entonces no existía el jus que tenemos ahora, ni el sistema de consultas de nuestras sentencias. Pero Kin Fo estaba rodeado de una serie de colaboradores, entre ellos podríamos llamar un secretario que llevaba un gran libro amarillo en el cual escribían todas las fórmulas después de que Kin Fo dictaba su sentencia. Un día, ya instalado el tribunal, llega ante Kin Fo un acusado, un pobre chino, que era acusado de haber robado un huevo. Es correcto, un huevo. Kin Fo, con esa majestuosidad que suelen tener los jueces y los magistrados y las magistradas, interroga severamente al inculpado y le pregunta: ¿cómo se llama usted? Vamos a llamar Tío Fong. Tío Fong, ¿por qué usted se robó ese huevo? Tío Fong contesta: porque tenía hambre. Y con esa facilidad lo dice. Muy bien. Según el Código Verde, artículo 31, quien se apodere de un objeto, por insignificante que sea,
será castigado con la pena de muerte. He dictado justicia. En ese momento aporrea el reo la mesa y saca de su bolsillo una pequeña pluma, en aquel entonces símbolo ¿de quién? De los mandarines. Y recordarán ustedes que los mandarines pues ocupaban un lugar especial dentro del estrato social de la China de aquel entonces. El magistrado empezó a sudar frío al ver la pluma que identificaba a ese mandarín. Permítanme, déjeme revisar, señor mandarín, nuevamente su causa. Agarra el magistrado, hace como que medita, o tal vez estaba meditando, e inmediatamente señala. Bueno, el robo está catalogado en términos genéricos, pero no encuentro en este código el robo de huevos en específico. Luego entonces es una conducta que no está penada. Por lo tanto, queda usted indultado. El señor secretario que llevaba el libro amarillo tuvo que testar ahí las primeras anotaciones que había hecho y cambió. Quin fo, horca, huevo. No, ahora no. Quin fo, absuelto, huevo. No había salido el mandarín del juzgado cuando ya había sido acusado nuevamente por no solo haberse robado el huevo, sino también la gallina que lo puso. Bueno, el magistrado maldijo su suerte. ¿Cómo me toca a mí? Por favor, es un mandarín. Y esto sí es grave, es el robo de un animal. Revisó sus códigos y advirtió, el que se apodere de un animal, llámese gallina, cerdo, vaca, será castigado con la decapitación. En ese momento, el mandarín inculpado ya no solo mostró la pluma de pavo que lo representaba, sino se descubrió una piedra que llevaba en el cuello y que representaba a los denominados chambelanes del imperio, un grado todavía mayor. El magistrado ya no sudaba frío, derrochaba sudor. ¿Qué vamos a hacer? Permítanme ustedes revisar nuevamente mis códigos. En algún tiempo sí han sido decapitados mandarines. Sin embargo, este artículo que dice que aquel que se apodere de alguna gallina, alguna vaca, algún cerdo será decapitado, yo creo que debemos de interpretar de que la decapitación es sobre el animal, no sobre el que se apoderó de ella. Por lo tanto, supliquemos al chambelán del imperio que nos haga el favor de decapitar a esta gallina. No hizo caso el señor mandarín, chambelán del imperio, sino que se volvió y agarró, tomó una corona que representaba ser príncipe del imperio. Y seguido dijo, bueno, pues déjeme decirle que no solo me apoderé de la gallina, sino que también el dueño que se opuso a que yo me apoderara de la gallina, pues lo tuve que matar. En ese entonces, al darse cuenta la gente que estaba presente en el juzgado de la presencia de un representante del imperio, mandaron a izar las banderas, señal de que tenían una visita de alta investidura, lo que le permitió
a nuestro magistrado razonar y decir, bueno, creo que fue un actuar un poco incorrecto por parte del propietario de la gallina. Y entre vítores se armaron dos filas y el magistrado con el gong le abrió paso para que saliera el príncipe del juzgado. Al día siguiente se volvió a establecer el tribunal. Y el primer acusado fue un vendedor de té, que por cierto se distrajo y no pudo arrodillarse cuando salía el príncipe el día anterior. Por supuesto, la justicia en Pekín es severa y el vendedor de té fue decapitado. Hasta aquí este cuento de 1900, que lo escogí para dar inicio a esta plática sobre qué es lo que la sociedad espera de los magistrados y de los jueces. Pero sobre todo, ¿qué es o cuál es el concepto que actualmente, 2024, tiene la sociedad de sus juezas, jueces, magistrados y magistradas? ¿El cuento aplica actualmente? ¿Tenemos ese concepto de la justicia que se vende al mejor postor? La justicia que es dominada por quienes se encuentran en el poder. ¿Qué es lo que aspiramos? Bueno, obviamente, quien les dirige esta palabra es un representante del Poder Judicial de la Federación. Me formé en el Poder Judicial de la Federación. Crecí y lo que he aprendido se lo debo al Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación tiene algo que conocemos como carrera judicial. ¿Qué es esa carrera judicial? Bueno, es la metodología que se ha encontrado, desde mi punto de vista hasta ahorita, la mejor, para poder seleccionar a esas personas que aspiran a desempeñarse como jueces, juezas, magistrados y magistradas. ¿Es un sistema de méritos? Sí, es un sistema de méritos que actualmente empieza desde el rango más bajo que podríamos decir, el oficial judicial. Cuando estamos en la universidad y van transcurriendo los semestres y los vamos aprobando, llegamos con una idea, con un objetivo, con una aspiración, con un sueño, si lo quieren ver así. ¿Qué es lo que quiero ser? Ya no nos preguntamos por qué estoy estudiando la carrera de licenciado en Derecho o de abogado. Ahora es, ¿a qué me voy a dedicar dentro de esta carrera? Y tenemos múltiples opciones, pero que podríamos establecer en 3 rubros. Tenemos lo que es el litigante, el litigio, el jurista litigante que representa los intereses, se entiende, de una parte vulnerada en alguno de sus derechos. Tenemos la parte de la academia, aquellos que tienen ese instinto de investigación y apasionados de estar sumergidos en la literatura especializada, en el planteamiento de casos. Y tenemos un tercero, que es el servicio público. Y dentro de ese servicio público lo podríamos dividir en el servicio público dentro de la administración pública, dependiente del Ejecutivo, aquellos que estamos interesados por llegar a ser miembros de relaciones exteriores, etc. Pero tenemos una parte, aquellos
que quieren formar las filas del Poder Judicial de la Federación. Para mí, la mejor. ¿Y por qué digo la mejor? Porque los juzgados y los tribunales son esos laboratorios a donde nos llegan un cúmulo de asuntos que representa cada asunto un reto, un problema jurídico a resolver. No necesitamos inventarlo, no necesitamos sacarlo del laboratorio, porque en la mayoría de las veces esos problemas que podríamos pensar ficticios superan toda la realidad. La carrera judicial está diseñada para que vayamos madurando poco a poco en ese conocimiento, para que vayamos abrevándolo, para que vayamos demostrando que tenemos una ética en la praxis profesional y para que vayamos acostumbrándonos a que nuestras decisiones las dictemos únicamente con base en la Constitución, en la ley y en los precedentes judiciales. Ese tercer tema que nos da la carrera judicial es la independencia. Y ahorita que está tan de moda la forma en que deben ser seleccionados las personas juzgadoras, es el momento de que sepamos que sin una carrera judicial, sin un conocimiento pleno del derecho, sin un conocimiento y una firmeza en los principios judiciales, nuestros jueces seguramente se van a parecer a nuestro querido tío Qin, al magistrado chino. Necesitamos una carrera judicial perfectible, sí, se puede perfeccionar. Todo se puede perfeccionar en la vida. ¿Necesitamos que los jueces rindan cuentas? Por supuesto que necesitamos que los jueces y las juezas rindan cuentas a la sociedad. Busquemos el esquema más favorable para la sociedad. Exijamos, pero ojo, no confundamos. Se ha discutido cuáles son los pros y los contras de una selección de jueces de tipo electoral. 3 pros advertimos. 1, la politización de la justicia, en donde ya no va a ser la capacidad del o de la funcionaria la que lo haga elegible, sino va a ser, como es en el mundo electoral, el partido por el cual se está postulando. 2, la independencia del funcionario. No me digan que aquella persona que busca permanecer, pues seguramente tratará de que sus decisiones no afecten al partido que lo haya postulado. Pero tercera, y creo que la más importante, se dice que el hecho de que puedan ser seleccionadas las personas juzgadoras a través de un sistema electoral, pues va a reflejar o puede reflejar lo que es la esencia de la comunidad o los valores de la comunidad. Hay por ahí una película que les recomiendo, le echen un vistazo, creo que se llama Acto de Esperanza, en donde es la autorización que pide un hospital para la separación de unos siameses, en donde únicamente va a sobrevivir uno, y obviamente los padres pertenecientes a determinada religión se oponen. ¿Cuál fue el resultado y cuál fue el mensaje? No siempre quien decide en justicia debe atender a los valores de una comunidad mayoritaria, sino que debe tener la capacidad de resolver conforme a nuestra Constitución, conforme a los principios que emanan de ellas y conforme a las leyes. Ojalá que esta pequeña charla al menos les motive para 2 cosas.
Uno, para conocer cómo trabajamos las personas juzgadoras en el Poder Judicial de la Federación. Y dos, para que al menos sembremos en ustedes una semilla y que el día de mañana nos puedan acompañar ya como compañeros dentro de algún juzgado o algún tribunal. No echen en saco roto la opción de formar las filas del Poder Judicial de la Federación. Es una institución noble, es una institución que nos brinda conocimiento y es una institución que es un pilar para el sistema democrático mexicano. Muchas gracias por acompañarme esta mañana. Quedo a sus órdenes.